Capítulo 6. El pecado original de la cognición. La vida cognitiva, y la ciencia en especial, tienen que vérselas con la cuestión de lo verdadero, adoptando una postura totalmente neutra frente a aquella otra que se refiere al bien y al mal. Ciertamente, la mayoría de los científicos se opondrían, como fórmula inadmisible, a mezclar ambos campos llevando la cuestión del bien y el mal a los problemas y resultados científicos. La ciencia posee sus propias leyes que parecen estar absolutamente alejadas del radio de lo moral. El ideal de algunos científicos consiste en hacer de su investigación un asunto objetivo, lo más apartado posible del hombre. Incluso se llega a considerar esto como signo de la auténtica ciencia. Con lo cual parece ser que se pierde toda posibilidad de relacionar, ni remotamente, el bien y el mal con la ciencia. ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, aplicar una valoración moral a los hechos de la termodinámica? A lo sumo se podría pensar en aplicar la de la utilidad, pero aun con respecto a esta tendría serias objeciones el científico puro. Sin embargo, las cosas toman otro cariz cuando se contemplan las consecuencias y repercusiones del pensamiento científico sobre el resto de la naturaleza humana, especialmente cuando se trata de determinadas hipótesis formuladas. Pensemos en un ejemplo claro, ocurrido en un pasado reciente, la teoría sobre la herencia. Dejaremos pendiente por ahora la cuestión de qué consta, en concreto, ya como hecho comprobado, y qué debe considerarse como mera probabilidad y como hipótesis aún no verificada. Pero no se puede negar que, aunque solo una parte de estos resultados científicos fueran válidos, tendrían importantes consecuencias, por ejemplo, de índole demográfico-política. No estamos diciendo que nos identifiquemos con tales consecuencias. Lo que sí queremos constatar expresamente es que, desde el punto de vista del conocimiento considerado aisladamente, pueden parecer lógicas. Esta es la cuestión que nos interesa. Si los dirigentes nacionalsocialistas destruyeron con metódica brutalidad impasibles millones de vidas humanas, supuestamente carentes de valor, actuaron sin duda bajo el influjo de presuntas deducciones científicas. Es obvio que desde esta fama de la ciencia no se puede deducir hasta qué punto sus resultados, llevados a la práctica, no entran en conflicto con lo moral. Muy parecido es el problema que se plantea con respecto a la vivisección. Si en este punto la investigación científica se ha autolimitado, no lo ha hecho basándose en conclusiones extraídas de su propio ámbito, sino por consideraciones procedentes de un campo ajeno a ella. Echemos una mirada sobre los efectos secundarios en un terreno científico que, con razón, puede reclamar el derecho de desarrollarse en un terreno que no tiene el más mínimo punto de contacto con la moral, la astronomía moderna. En el transcurso de su investigación tuvo que llegar a resultados que hacían aparecer a la Tierra en su insignificancia cósmica. Algunos autores de obras de divulgación se recrean con cierta voluptuosidad en la insignificancia de nuestro planeta considerado en relación al espacio. Ya Friedrich Schiller se había rebelado contra una visión tan parcial del espacio universal. No me vengáis con tanto cuento sobre manchas nebulosas y soles. ¿Acaso es grande la naturaleza únicamente porque os permite sumar? Vuestro objeto es, ciertamente, el más sublime del espacio, pero, amigos, en el espacio no vive lo sublime. La importancia excesiva que se da al aspecto espacial, en el cual la Tierra tiene que quedar efectivamente muy mal parada, corresponde a un encubierto desamparo materialista que no conoce otra escala de valores e importancias que la del tamaño. Naturalmente, estas maneras de pensar le son transmitidas también al hombre, abrumándosele con comparaciones drásticas acerca de lo poco que representa su existencia, al considerarle como un microbio en esta mota de polvo del universo que no representa nada. El hombre, sobre todo el adolescente, al cual ya en la escuela primaria le son inoculadas tales ideas, experimenta, aunque generalmente de forma inconsciente, una paralización radical de su voluntad moral. Todos los ideales superiores, las metas religiosas y artísticas, quedan como paralizadas ante estas consideraciones. Si a esto se añaden otras concepciones de índole
análoga como por ejemplo las relativas a las teorías de la herencia y del racismo, defendidas radicalmente, y si además por otro lado se excitan las pasiones, resulta de todo ello casi inevitablemente lo que hemos conocido como escalofriante exterminio de seres humanos en los campos de concentración. En el fondo, a modo de disculpa o motivación implícita, subyace aquella opinión según la cual estos microbios, habitantes de nuestro insignificante planeta, situado en un rincón del universo, no tienen tanta importancia. Aquí, evidentemente, existe una estrecha relación entre los conocimientos astronómicos, aparentemente neutrales, y la matanza masiva del Tercer Reich. Puede parecer superfluo añadir lo absurdo que sería hacer responsable de ello a los astrónomos, pero de lo que se trata es de llamar la atención sobre un hecho que hoy en día no es percibido con la suficiente claridad: la unidad de la naturaleza humana. El hombre no es un conjunto de niveles existenciales aislados entre sí, que funcionan uno al lado del otro sin ninguna relación, sino un ser vivo cuyos diferentes componentes se hallan íntimamente relacionados con la totalidad de la persona. Si un miembro sufre, sufren todos los demás con él. Una ciencia practicada sin tener en cuenta al ser humano integral puede revelarse en nuestra conciencia como una terrible arma de dos filos, si dirigimos la mirada hacia las perspectivas que se derivan de la física moderna y conducen a la fabricación de la bomba atómica. Aparentemente, la investigación científica que realiza estos y parecidos descubrimientos e inventos no tiene nada que ver con el posible mal uso que se haga de los mismos. Se opina que no tienen por qué ser usados de forma perjudicial para la humanidad, pero también se abrigaba esta esperanza con respecto a otras conquistas técnicas que, no obstante, acabaron siendo puestas al servicio de la destrucción. Surge así la pregunta de si ciertos frutos de la mente humana, aparentemente neutros, no contendrán quizás tendencias ocultas que los encaminan hacia el campo moral. Siguiendo la historia de los descubrimientos, parece como si muchos de ellos estuvieran vinculados a una cierta fatalidad que, al menos involuntariamente, los pondría también al servicio del mal. En otras palabras, ¿es legítima la pretensión de neutralidad de la cognición frente a la moral? Determinados conocimientos no atraerán fatalmente fuerzas que, de manera misteriosa, les son inherentes y que, por así decirlo, provocan automáticamente efectos negativos. En tal caso, el conocimiento, que solo se interesa por la verdad y el error, se hallaría en oculta relación con el bien y el mal. Una antigua sabiduría instintiva nos habla de aquel tentador que es, al mismo tiempo, el padre del error y de la mentira. Sin embargo, las cosas no son tan simples como para deducir, a partir de resultados morales negativos, que su causa ha sido un error del conocimiento. No obstante, existe una evidente relación sustancial entre cognición y moral, como consecuencia de la unidad de la naturaleza humana. Si queremos conocer el lado objetivo de esta relación, nos veremos obligados a tocar un aspecto que para algunos contemporáneos puede suponer un motivo de escándalo. La independencia de la capacidad cognitiva ha sido estimulada por un acto de los poderes luciféricos. Así como, según el mito griego, Prometeo robó el fuego del cielo, también Lucifer, el portador de la luz, llevó la sustancia espiritual de las ideas, objeto de conocimiento, desde el reino divino a la tierra, haciéndolo accesible al hombre. A él le debemos el regalo de la luz cognoscitiva y con ella el impulso hacia la libertad. Sin embargo, recibido de sus manos, es un don peligroso, un arma de doble filo porque sigue bajo la sombra de la tentación demoníaca. De esto sabe la Biblia, que presenta a la serpiente como tentadora, sugiriendo a Adán y a Eva que prueben el fruto del árbol del conocimiento. Los mitos insisten en que sobre la agudeza del intelecto pesa la maldición del pecado original. Consideremos, por ejemplo, la narración del Antiguo Testamento acerca de Jacob y Esaú. El primero dispone del don de la astucia, del que carece el tosco Esaú, todavía unido a la naturaleza. A través de su inteligencia innata, Jacob, pese a su condición de segundón, se las arregla para conseguir el derecho a la primogenitura. Con ello comete un fraude, no obstante lo cual recae sobre él la promesa de convertirse en el patriarca del pueblo elegido. El Antiguo Testamento se declara abiertamente partidario del don de la inteligencia, aunque con ella venga aparejado el riesgo de la desviación moral.
Por el momento es preciso aceptarla para conquistar la libertad. En una etapa posterior de la evolución llegará a ser superada. La formación del intelecto se lleva a cabo a través de un trágico proceso de separación del hombre de lo divino. Dicho proceso alcanza su punto culminante con el comienzo de la era de las ciencias. Desde entonces, el elemento espiritual del pensamiento se ha ido separando paulatinamente de su origen y al mismo tiempo ha ido limitándose progresivamente a un dedicarse unilateralmente a lo espacial y a lo material. Por ello, el pensamiento se ha oscurecido, hallándose actualmente en peligro de ser poseído por la otra fuerza tentadora, la arimánica. El proceso interno del desarrollo humano exige que la inteligencia, separada del poder divino, vuelva a ser espiritualizada por el hombre mediante un acto libre, si no la quiere ver convertida en presa de Ahriman, que desea apoderarse totalmente de ella para así dominar a la humanidad. El combate que actualmente se libra está centrado en la espiritualización del intelecto. Este es uno de los misterios de nuestra época. Ahriman pretende aislar totalmente la facultad cognoscitiva para que de este modo separarla del mundo divino espiritual. Con ello, el hombre perdería toda conexión con su propio origen espiritual para convertirse en un ser superinteligente, pero rebajado a la condición de un ente meramente físico y terrenal. Los seres espirituales más allegados al hombre, que en la terminología cristiana son conocidos como los micaélicos, inspirados por el arcángel Micael, le ayudan a liberar su pensamiento de las ataduras terrenales y a conectarlo de nuevo con la corriente espiritual de una vida superior. Así, tras el velo del mundo sensible tiene lugar una batalla espiritual cuyo escenario es la conciencia humana. La tradición la describe plásticamente como la lucha entre el arcángel Miguel y el dragón. En esta contienda espiritual está implicado el hombre, y no solo de forma pasiva, sino también activa. Por medio de la forma y del contenido de su pensamiento, se convierte en órgano de los poderes positivos de la divinidad, siempre que se esfuerce por impregnar sus conceptos de viva espiritualidad. Si por el contrario únicamente da cabida en su pensamiento a contenidos relativos al mundo sensorial, se convertirá en instrumento de los poderes demoníacos. Más decisivo que el mero contenido del pensar es la forma de la cognición, el cómo del proceso del pensamiento. El pensamiento cerebral, abstracto y teórico, que transcurre fríamente y desvinculado de los demás componentes de la naturaleza humana, se encuentra ya en gran medida bajo el dominio de lo ahrimánico. Este pensar formal, que refleja tan solo el mundo de la percepción, envuelto en una red de hipótesis parciales, se va distanciando más y más de la realidad total de este mundo. Es válido en la observación de lo muerto, pero falla en su aplicación a lo vivo, siendo incapaz de comprender la naturaleza humana como tal. Por esta razón contamos hoy en día con notables progresos en los campos de la física, química y tecnología, encontrándonos sin embargo en callejones sin salida en lo relativo a las cuestiones del alma y del espíritu. La cognición puede también sucumbir bajo la influencia ahrimánica, tomando aspectos parciales por el todo. En este sentido, toda la verdad parcial puede ser peligrosa y resultar más perjudicial que las auténticas mentiras y errores, ya que se presenta con la pretensión de lo legítimo, no pudiéndose objetar nada contra su contenido. Pero al pretender que lo unilateral sea lo absoluto, se suprimen importantes áreas de la verdad, de lo cual surge un peligro real. En la actualidad, esto es especialmente válido respecto a la exclusividad con la que, en muchos campos del conocimiento, se adopta un punto de vista puramente cuantitativo. Por supuesto que el método puramente cuantitativo ahrimánico es un medio importante para el conocimiento del mundo, pero, justamente, solo uno entre otros. Y estos otros tienen que tomarse en cuenta si no queremos separarnos por completo de la esencia cualitativa del contenido del mundo. La contemplación exclusivamente matemática del mundo penetra hoy día en las más diversas ramas científicas y con su despótica pretensión de validez absoluta está paralizando el progreso en el conocimiento del contenido cualitativo espiritual del mundo. Incluso en el campo de la física, donde el método matemático ha celebrado triunfos tan evidentes, sus progresos han sido obtenidos a costa de renunciar a la comprensión de lo cualitativo. Así lo expresa
Heisenberg en su libro Transformaciones de las bases de las ciencias naturales, en el que describe: he tratado de explicarles cómo la física y la química, apenas si sabemos por qué fuerza movidas, han continuado desarrollándose en dirección a un análisis matemático de la naturaleza bajo el punto de vista de la uniformidad. Las exigencias de nuestra ciencia sobre el conocimiento de la naturaleza, en el sentido original de la palabra, han ido reduciéndose cada vez más. Cuando Heisenberg dice apenas si sabemos por qué fuerzas movidas, tenemos pues que replicar: la fuerza que impulsa al hombre a cultivar una concepción formal y unilateral del mundo, prescindiendo del conocimiento de todo lo cualitativo, es la arimánica que, de este modo, aísla al hombre de la realidad total. Sería pueril tener miedo a los métodos matemáticos, matemáticos en cuanto tales, y considerarlos como endemoniados. Pero su tendencia totalitaria y el abandono de aquella forma de conocimiento cultivada por Goethe y continuada por Rudolf Steiner son hechos que llevan en efecto a las más graves consecuencias y amenazan con convertirse en una tragedia para la humanidad, pues invitan a Ahriman a entrar en acción. A través de esta forma de pensar, que solo considera una parte de la totalidad universal, Ahriman puede introducir sus fuerzas. Mediante la exclusión artificial de todo lo cualitativo y la arbitraria abstracción encaminada a una sola faceta de la totalidad, se crea, en sentido figurado, un vacío espiritual en el que puede fluir lo arimánico. Con lo que antecede, nos hemos acercado al esclarecimiento del problema, en parte no resuelto aún, de la relación interna entre determinados resultados del pensamiento y sus consecuencias morales. Los ejemplos arriba citados, que se podrían ampliar si fuera necesario, demuestran que determinados conceptos y formas de pensar, en sus consecuencias sobre el comportamiento de la humanidad en general, tienen forzosamente que conducir al descarrilamiento moral. La observación puramente aritmética del cosmos destruye los impulsos ideales y morales del hombre. Una ciencia genética basada solamente en lo físico y que no tenga en cuenta la naturaleza espiritual del hombre lleva en sí misma el germen de lo inhumano. Cada abstracción implica una renuncia a la verdad completa, creando con ello un vacío espiritual que a la larga será invadido por las fuerzas arimánicas. Esta es la razón profunda de multitud de fenómenos actuales en los que pensamientos aparentemente objetivos desencadenan catastróficas consecuencias dentro de lo moral. Del modo descrito, Ahriman anida en el interior del hombre, provocando dichos resultados que de hecho nadie ha deseado ni buscado. Los impulsos arimánicos, que llevan el sello de la fatalidad y del anonimato y condujeron a actos de una barbarie e inhumanidad increíbles cometidos en las últimas décadas, son consecuencias de la forma en que se ha desarrollado la conciencia en general a lo largo de los últimos siglos. Nuestra exposición podría ser interpretada como una crítica a la moderna búsqueda científica en su conjunto. El desarrollo de la conciencia, tal como se presenta en nuestro tiempo, responde, sin embargo, a una necesidad interior profunda que reconocemos plenamente. Es la base fundamental de todo lo que nuestra época ha producido de grandioso y valioso. La exactitud, claridad y pureza de la investigación científica desinteresada es de la mayor importancia para la evolución global de la humanidad. El hecho de que se hayan introducido fuerzas arimánicas en la actividad intelectual del conocimiento forma parte de las enigmáticas y trágicas, pero ineludibles, necesidades del desarrollo humano que deben de ser plenamente aceptadas. Tan solo los ingenuos o los retrógrados que, como ciegos guías de ciegos, quieren mantener a la humanidad en un estado infantil medieval, pueden desear la desaparición del desarrollo intelectual. El intelecto solo puede resultar peligroso cuando se le otorga el poder de ser la panacea de todos los males. Es oportuno intercalar aquí unas palabras sobre las modernas máquinas pensantes, cerebros electrónicos. Desde que existen autómatas cuya función consiste en facilitar al hombre la conexión, elaboración y conservación de contenidos intelectuales tales como números y signos, la discusión acerca de la esencia de la inteligencia ha entrado en una nueva fase.
A los técnicos de la informática les gusta utilizar una terminología que hasta ahora estaba reservada al ámbito de la vida anímica del hombre. Dicen que sus máquinas no solo tienen la capacidad de reconocer los signos y conectarlos lógicamente, sino también que tienen memoria y que pueden aprender. Incluso no tienen reparo en atribuir inteligencia a estos autómatas tratando de explicar la vida anímica del hombre por medio de computadoras. Resulta muy interesante ver cómo opina un matemático inglés, A.M. Turing, acerca de esta cuestión. Él propone desarrollar una especie de juego, imitation game, juego de imitación, en el cual el examinador está sentado frente a un contrincante invisible con el que solo se comunica por medio de determinados aparatos. A través de este puente de comunicación tiene que plantear a su desconocido competidor, en el marco de unos límites fijados de antemano, cualquier tipo de problema matemático, lógico, comparativo, calificativo. Si no logra descubrir, por las respuestas que recibe, si el que contesta es hombre o máquina, es lícito, según A.M. Turing, atribuir inteligencia al autómata que participa en el juego. Con este juego nos situamos en el centro mismo de las discusiones actuales en las que se pretende basar la naturaleza del espíritu humano en datos de la ciencia física. Uno de los más decididos representantes de estas tendencias es el profesor Steinbuch, quien en su libro Autómata y hombre, por ejemplo, rechaza la hipótesis de que para aplicar funciones espirituales haya que suponer fenómenos que rebasen las leyes de la física normal y corriente. Una de las principales objeciones en contra del reconocimiento de la inteligencia artificial es la siguiente: que las facultades de un autómata electrónico le fueron dadas solo por su creador, ya que todo aparato no solo tiene que ser construido por el hombre, sino también programado por éste, motivo por el cual, en principio, no es posible obtener de dicho aparato un rendimiento mayor que aquel para el que ha sido programado. Con respecto a esta objeción, Carl Steinbuch opina que la diferencia entre la programación de un autómata para una tarea altamente cualificada y la formación de un aprendizaje para una profesión cualquiera me parece puramente externa. Y por lo demás, el sistema de aprendizaje humano puede ser explicado sin tener que basarlo en causas más allá de la física, admitiendo simplemente la existencia del principio de la casualidad y de la selección natural. Según él, una de las constantes fundamentales elaborada a lo largo de millones de años consiste en la supervivencia de la especie, que determinaría el comportamiento humano a modo de una orden superior permanente. De esta constante central y principal, la supervivencia de la especie, se derivan otras subordinadas de carácter auxiliar, como el instinto de conservación, el de procreación, el de aprendizaje, etcétera, etcétera. El aprendizaje de un sistema consiste en que, según los éxitos o fracasos obtenidos anteriormente, mejora el modelo interno del mundo externo. Y como consecuencia de estas consideraciones, el profesor Steinbuch propone lo siguiente: la inteligencia es el invento del hombre merced al cual éste puede anticipar el resultado de la selección sin poner en peligro y menos aún sacrificar a los individuos. En su intento de demostrar lo más posible el parecido entre la inteligencia humana y las funciones de la computadora y explicar lo uno a través de lo otro, el profesor Steinbuch dice lo siguiente: las funciones espirituales que observamos en el hombre son captación, registro, elaboración, almacenamiento y suministro de informaciones. Él mismo se da cuenta de que esta forma no puede, de esta forma no puede, en modo alguno, explicar todas las manifestaciones de la vida anímica del hombre. Por ello introduce, en otro pasaje, el concepto del principio económico, con el que cree abarcar otra serie de funciones de la vida interior del hombre. Dado que para él toda manifestación anímica está vinculada al esquema de distribución del cerebro, mantiene la opinión de que el sistema cerebral, siguiendo el principio de la selección natural en procesos de despliegue, intercambio de conexiones y salida de informaciones, se ha adaptado para funcionar con el menor esfuerzo posible. Por esta razón se trabaja con resúmenes y se intercalan programas subordinados a fin de simplificar, etc. Según Steinbuch,
El sentimiento es considerado como el resumen de las vivencias de un conjunto de funciones de nuestro cuerpo y de nuestro aparato pensante. La naturaleza opera también de manera económica en los cambios de conexión. Deseo explicar los conceptos gana y desgana como permanentes órdenes registradas, cuyo contenido es el siguiente. Gana igual repite la acción que te ha conducido a este resultado. Tu conducta no necesita ser cambiada, relájate. Desgana igual evita la acción que te ha llevado a este resultado. Tienes que cambiar tu comportamiento y esforzarte. La fidelidad es a veces más el resultado de la falta de capacidad para programarse de otro modo que la consecuencia de influencias éticas. La alegría es, a mi modo de ver, un complejo de informaciones que indica que el modelo interno ha dado buen resultado y que por lo tanto no es necesario un cambio de conexión. La ambición de poder es entendida como un intento de evitar la exigencia de cambiar de conexión. El poderoso no adapta su modelo interno al mundo exterior, sino éste a su modelo interno, ahorrándose con ello cambios de conexión. Así, el concepto de armonía, que tan importante papel juega en definiciones estéticas, podría considerarse, según Steinbuch, como un aprovechamiento económico de los reflejos humanos. Hasta aquí hemos citado una serie de afirmaciones que muestran a las claras la manera en que un técnico moderno aborda los problemas en cuestión. Es evidente que los pensamientos de Kushner, Haeckel y otros más, expuestos con la más cándida inocencia hace cerca de un siglo, han recibido una tal dinámica procedente de la realidad de los datos técnicos que parece conferirles una fuerza probatoria parecida a la que la bomba atómica proporciona a la teoría sobre los átomos. Aunque hoy en día algunas de las frases citadas puedan todavía sonarnos grotescas, es preciso hacerse la reflexión siguiente: que la técnica y junto con ella la manipulación de los hombres harán lo posible para que semejantes puntos de vista obtengan cada vez más cierta confirmación a través de la práctica. Cabe aquí aludir a la hipótesis de Steinbuch. El hecho conocido de que los estados emocionales puedan ser eficazmente modificados por medio de drogas me parece un argumento convincente en pro de la realidad física de los sentimientos. ¿Y qué decir de si es posible atribuir inteligencia a las máquinas y hasta qué punto se puede explicar las funciones espirituales del hombre como procesos de la ciencia física? En la actualidad, la cibernética ha avanzado hasta el extremo de construir aparatos que, como suele decirse, realizan experiencias propias. A estos autómatas se les suministra el modelo de un sector, por supuesto, que es sumamente pequeño todavía, del mundo exterior. A continuación, las máquinas ensayan de manera teórica las diferentes respuestas posibles, en base a los estímulos del hombre del mundo exterior, para escoger la más conveniente de entre ellas y ejecutarla. O distinguen entre experiencias importantes y no importantes, borrando seguidamente estas últimas de su memoria, en un proceso durante el cual las máquinas pueden controlarse a sí mismas y, en caso contrario, corregirse. Se está trabajando en el desarrollo de máquinas capaces de leer textos mecanografiados e incluso escritos a mano, letras, números, etc., y de elaborar la información contenida en ellos, así como en el de otros que puedan realizar traducciones a otros idiomas, etc., etc. En la discusión sobre inteligencia de la máquina e inteligencia humana, podríamos llegar a un inútil juego de palabras, diciendo, por ejemplo, que también una ratonera es, en cierto sentido, inteligente, ya que no se cierra por una mosca, abeja o abejorro, sino que espera hasta que le pise algo tan pesado como un ratón para entrar en acción. Lo importante es reconocer que en la cibernética se da, de hecho, una objetivación técnica de la inteligencia. Aunque esta afirmación puede hacerse extensiva a la técnica en general, puesto que en toda máquina se haya concentrado un cierto grado de inteligencia humana, no obstante, solo es aplicable en toda su plenitud a las computadoras electrónicas de elaboración de datos y de cálculo, en el sentido de que estos reproducen, en cierto modo, una imagen directa de la inteligencia humana y de su forma de funcionamiento.
no tienen el menor sentido polemizar en contra del innegable parecido entre el pensar intelectual y el pensar mecánico. Los aparatos electrónicos llevan en sí la imagen de una determinada capacidad del hombre, pudiéndose recurrir también a ellos para entender esta función humana, pero sabiendo que se trata de una capacidad muy específica y unilateral del hombre, que solo representa un determinado sector de sus facultades espirituales. Y además, habría que darse bien cuenta de que dicha capacidad, la de pensar intelectual, es un producto genuino de nuestra época, producto regresivo de una evolución que en otros tiempos alcanzó una altura de que hoy resulta imposible recuperar e incluso imaginar. El intelecto ya no es más que una sombra muerta de lo que en tiempos fue una fuerza viva que unía al hombre con la fuente primordial de su existencia. Hubo una vez un pensar que se experimentaba como el soplo de un hálito divino, neuma, cuyas últimas resonancias todavía se pueden percibir, por ejemplo, en Platón. Este pensar estaba inspirado, es decir, insuflado. Su forma de aparecer, sus leyes, todas sus manifestaciones no estaban sujetas al esquema de conexiones del cerebro. No podría, por tanto, ser explicado por medio de las modernas instalaciones eléctricas. Como, a la inversa, tampoco habría podido concebir ni construir tales máquinas. Esto último le estaba reservado a nuestro siglo, en el cual el alma humana se halla encadenada al cuerpo, como Prometeo a la roca, de modo que efectivamente ya no puede pensar sino sirviéndose de las conexiones del sistema nervioso. Un pensar atado a la sustancia nerviosa únicamente es apto para concebir lo espiritual mediante imágenes materiales. Por ello, hay que reconocer que los técnicos actuales, al considerar al cerebro como un cuadro sumamente complicado de conexiones electrónicas, tienen no poca razón. Mientras se trate de un pensar e imaginar puramente intelectuales, no existe en principio diferencia entre una conexión electrónica a base de resistencias, válvulas, condensadores, transistores, etc., y la función que los 15.000 millones de neuronas del sistema nervioso, aunque en concreto se ignore por completo cómo trabajan dicha conexión. Hoy por hoy es preciso reconocer este hecho, pero la humanidad no tiene el menor motivo para estar orgullosa de semejante reconocimiento. El hecho de que el hombre necesite del cerebro como portador del espíritu y que los procesos intelectuales más o menos mensurables transcurran hasta ahora por conductos nerviosos significa para el espíritu humano un encadenamiento a la materia. Es una consecuencia indirecta del pecado original. No podemos compartir la actitud triunfalista de los técnicos que se sienten felices por haber arrancado un secreto a la naturaleza cuando para explicar los procesos del pensar humano recurren a las funciones de sus aparatos electrónicos. Merced a esta comparación, los técnicos, sin sospecharlo, han dado con un hecho religioso. Si el hombre se comprendiese correctamente a sí mismo en el contexto de su evolución, ante dicho reconocimiento, debería cubrirse el rostro diciéndose: tan bajo ha caído la humanidad y tanto ha llegado a asemejarse a la materia sin vida que, con cierta razón, se ve obligada a explicar sus más nobles facultades a través de procesos mecánicos. Todas las formas de hablar idealistas, propias de épocas pasadas, resultan inadecuadas ante una tan objetiva indigencia de la humanidad. No queda más remedio que creer que los técnicos, de un modo trágico, tienen razón. Ante tal situación solo cabe preguntarse: ¿cómo liberar al pensamiento humano de las ataduras de la materia? Desde luego no se logrará extasiándose uno con la relativa exactitud del cuadro arriba expuesto. Tampoco, por supuesto, apartándose arrogantemente de la técnica, calificando de materialistas a sus representantes. Sería necesario llegar al núcleo religioso de esta nuestra actual tragedia y sentir el dolor al reconocer esta verdad, extrayendo de allí la fuerza necesaria para un nuevo resurgimiento. Si el alma humana pudo hoy un día caer, entonces puede abrigar la esperanza de levantarse. En la actualidad se habla mucho de la degeneración de las costumbres y se cree poder robustecer las fuerzas morales mediante una llamada a la buena voluntad,
pero éstas únicamente pueden ser influenciadas por la totalidad de la vida consciente, de la que reciben su sustancia esencial. Antiguamente, la fuerza generadora de lo moral fluía, de modo natural, de la cosmovisión entonces vigente, alimentada por la vinculación religiosa con el mundo divino que se mantuvo mientras existió la unidad entre el pensar y el creer. Pero la unidad desapareció con el derrumbamiento de la antigua imagen del universo. El pensamiento tomó sus propios derroteros y la fe religiosa creyó poder mantener su propio reino al margen de aquel. Si no se consigue unir de nuevo y de forma auténtica el conocimiento con la vida de la fe para superar la división que padece el hombre, será imposible reavivar el elemento formativo de la moral. Una fe religiosa que se aísle temerosamente del conocimiento no podrá por sí sola reconstruir la moral, mientras continúen fluyendo de un pensar escindido de la totalidad cósmica los efectos animánicos destructores de cualquier posible brote moral. Durante algún tiempo, la funesta división entre saber y creer pudo subsistir sin prejuicio para la moral, pero ya se está poniendo de manifiesto con terrible claridad cómo las objeciones morales son barridas con creciente rapidez al mostrarse más poderosas las fuerzas de la conciencia que los sentimientos religiosos. El ser humano, concebido para la unidad, no puede soportar a la larga esta división interna y en consecuencia su voluntad moral saldrá perdiendo en la contienda sostenida con el poder demoníaco. Solo una transformación profunda de la conciencia que, además del contenido, abarque también la propia estructura de la capacidad cognoscitiva, podría conjurar el mencionado peligro. Semejante transformación de la conciencia se sitúa en la corriente de un modo de pensar que, liberándose de las limitaciones formales, estadísticas y cuantitativas, pugna por lograr un método que abarque al ser humano cualitativamente en toda su integridad, método al que aspiraba Goethe y que Rudolf Steiner consolidó y desarrolló con su teoría del conocimiento. Tal pensar puede unirse en su íntima esencia con la naturaleza del bien divino y penetrarse con toda su autoridad. Desde esta plenitud de auténtico contenido espiritual podrán emanar las fuerzas necesarias para superar la crisis actual. Si hoy día no lleváramos casi todos en nuestro interior el intelectualismo como un hábito profundamente arraigado, no sería necesario tener que recalcar que la nueva actitud de la conciencia no se obtiene con buenos propósitos, sino que únicamente puede hacerse real a base de perseverantes esfuerzos durante años, mediante una práctica constante de autoeducación. Es decir, no se trata de un hecho aislado que sucede una vez en la vida y basta. En el aspecto cultural, dicha transformación solo puede apreciarse cuando la enseñanza del adolescente en el colegio y en la universidad deje de consistir en una simple acumulación de conocimiento y se convierta en una educación omnicomprensiva, integral, que forme y armonice de manera unitaria el pensar, el sentir y el querer del alma humana. El hecho de llegar a conocer la forma sigilosa en que los poderes arimánicos del mal se introducen en el ser humano, reduciendo el conocimiento a una dimensión unilateral, es solo un paso hacia un mejor y más profundo entendimiento del enigma que rodea al mal. Habremos de completarlo con otros enfoques para acercarnos más al fondo de la cuestión. Son muchos los canales por los que puede afluir lo arimánico en el hombre. Como elemento sobrenatural que es, no le es posible echar raíces directamente en el mundo terrenal. Por tal razón se sirve para ello del hombre, el cual por un lado se haya unido con lo sobrenatural debido a su esencia espiritual y por otro, merced a su encarnación en un cuerpo, participa también de lo terreno. Hasta qué punto puede Ahriman manifestarse en los asuntos terrenales es algo que en buena parte depende del uso que haga el hombre de su libertad. En este sentido, el fenómeno del mal es un asunto subjetivo del hombre, pero al mismo tiempo también tiene carácter objetivo, ya que rebasando en mucho al individuo es un hecho cósmico. Por su forma de manifestarse es de naturaleza humana y subjetiva, mientras que por su contenido constituye un elemento cósmico más allá de lo humano.